¿Qué le parece que hoy tenemos nuestro video del día 153? Hemos llegado al libro 15 de la Biblia, el libro de Esdras, que es un libro súper espectacular, por medio del cual el Señor dice cosas tremendas. Vamos a leerlo con amor, vamos a leerlo con pasión. Los invito a revisar en primer lugar el capítulo 1 y tal como termina Segunda de Crónicas, vamos a comenzar mencionando en este día que para que se cumpliese la palabra, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en el 29:10 de Jeremías dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, es decir, volver del cautiverio. Observemos también que así fue que Pablo aprendió a orar, pidiendo que Dios despertara nuestro espíritu, el espíritu de los creyentes, y así tenemos que orar nosotros también, que Dios despierte nuestro espíritu para cumplir su palabra, para cumplir las profecías, para cumplir y obedecer lo que está escrito. Observemos que Ciro, rey de Persia, también es un tipo de Cristo. Jehová, Dios de los cielos, dice él, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y a quién le han sido dados todos los reinos de la tierra? Sino a nuestro amado Cristo. Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor. Vino a edificar su cuerpo. Observemos también la edificación de la casa del cuerpo de Cristo. Solo podemos nosotros edificar con la palabra. Dios usará a los hombres, usará la plata, el oro, los bienes, los ganados y ofrendas voluntarias. Primera de Corintios 3, 9 al 13 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo, el cual es Jesucristo, dice la palabra. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, o madera, o heno, o edifica hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Tenemos que tener cuidado cómo enseñamos la palabra, cómo ejercemos el ministerio dentro de la casa de Dios. ¿Estamos edificando heno, estamos edificando hojarasca, estamos edificando palabra de hombre, o estamos edificando con la palabra de Dios? En el capítulo 2 de Esdras, vemos que cumplidos los 70 años del castigo de Dios sobre su pueblo, el Señor cumple su palabra y su pueblo regresa de la cautividad. Como dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, dice, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Fíjense que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, y que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, sus frutos. Pongamos nuestra fe por obras y asegurémonos que nuestros nombres y los de nuestros hijos estén escritos en el listado de aquellos que subieron del cautiverio. Observemos que hubo sacerdotes que debieron ser excluidos, sacados, por cuanto no fueron hallados sus nombres en el registro de la genealogía, no pudieron comprobar quiénes serán aquellos que el Señor excluirá de su descendencia. El Señor lo dice en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En el capítulo 3 de Esdras, vemos que comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Es necesario echar los cimientos de la palabra y enseñarla para poner a Cristo el cimiento verdadero. Veamos Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, es decir, la palabra, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, y no se apresure. Y 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Hebreos 6:1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué principios extraemos de estos hechos en relación con la adoración en la casa del Señor? Los versos 2 al 5 nos refieren la forma en que se edificó el altar, se celebró la fiesta, se hicieron holocaustos, sacrificios y ofrendas. El énfasis es que todas estas cosas se hicieron como está escrito en la palabra, en la ley de Moisés, y fue conforme a la palabra. Mientras echaban los cimientos, adoraban. Su adoración era con gran clamor, con quebrantamiento, con gritos, con llanto y también con gran júbilo y alegría. El ruido se oía hasta de lejos. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. En el capítulo 4 de Esdras, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Observemos las estrategias. Cuando nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo, Él viene a dañar la obra. Él puede hacerlo por medio de mentiras, tergiversar la palabra de Dios, falsas doctrinas, divisiones, pleitos, contiendas, diversas tentaciones. Él también intimida, atemoriza al pueblo para que no edifique. Soborna a las autoridades para frustrar nuestros propósitos. El enemigo hace cesar la obra con poder y con violencia. Escribe falsas acusaciones y calumnias en contra de la edificación del cuerpo de Cristo. Tilda la obra de rebelde. Cuando estás enseñando la palabra, Satanás puede hacer que la gente te diga, eres rebelde. Estás enseñando porque eres un rebelde. Y puede acusarnos de rebelión, de incumplimiento de las leyes. Puede decir que somos perjudiciales para los intereses del gobierno y del pueblo. Pregunta para amedrentar.
¿Quién te dio orden de edificar esta casa? ¿Quién te dio orden de enseñar la palabra? ¿Quién te dio la orden de levantar los muros? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Así le decían a Cristo. Nunca debemos ignorar sus maquinaciones y que Él quiere convencernos tal como lo quiso hacer en la tentación de Cristo. Usemos nuestra espada, la suma de la palabra para avergonzar y resistir al enemigo. Como dice el verso 5, entonces respondieron por carta sobre esto. En 2 de Timoteo 2:19 vemos que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 de Corintios 2, 10 al 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tito 2, 7 al 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Primera de Pedro 5:8, sean sobrios, velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Toma estos utensilios, ve, llévalos al templo que está en Jerusalén, sea reedificada la casa de Dios en su lugar. ¿Seremos esos siervos? ¿Seremos esos utensilios? Verso 11, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Y el verso 5 dice, más los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Hasta el mismo enemigo molesto tuvo que reconocerlo. La casa del gran Dios se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en nuestras manos. Aleluya, gloria a Dios. Pongamos manos a la obra. Recordemos que desde entonces y hasta ahora la casa de Dios se edifica y aún no está concluida, como lo dice el verso 16. Oremos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, Señor, nos cesamos de orar, de pedir que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, en inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tus siervos, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, nuestra meta 365 días con la palabra. Solo nos faltan 212 días, por eso te invitamos, no desmayes. Dios te bendiga.